profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, y estamos muy contentos de hacer la presentación del libro del profesor Enrique Dussel, quien ha sido un profesor, es actualmente profesor emérito de nuestra institución y tiene una larga trayectoria, creo que no requiere ninguna presentación. Están con nosotros el profesor Ramón Grosvogel de la Universidad de California, Berkeley. Está conmigo a mi derecha la profesora Katia Colmenares, quien es también miembro del Instituto Nacional de Formación Política del Partido Morena, y estoy yo, que ya me he presentado, y vamos a iniciar con una breve introducción por parte del profesor Ramón Grosvogel, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Sí. Muchas gracias Gustavo, muchas gracias por la iniciativa de haber organizado este evento, y yo estoy hablando aquí como director de la colección de ACAL de pensamiento crítico postcolonial o decolonial. Este libro salió en mi colección. Yo voy a tomar muy poco tiempo aquí presentando, porque creo que aquí hay dos grandes filósofos que le deben mucho al maestro Enrique Dussel, que son Gustavo Leiva y Katia Colmenares, que yo no quiero ocuparles tiempo a ellos de elaborar sobre la presentación de este libro. Este libro lo pensamos desde el principio como un libro seminal, como que se convirtiera en el libro que cuando alguien quiere introducirse al pensamiento de Enrique Dussel, pues haya un volumen que alguien pueda decir, mira, empieza por aquí, ¿bien? Y esa es la idea de este libro. Yo creo que se logró eso, porque gracias al trabajo también de edición y de antología que hizo la profesora Katia Colmenares, pues el libro está muy bien pensado de principio a fin, en términos de como un volumen donde si alguien quiere conocer el pensamiento y la obra del maestro Enrique Dussel, pues este libro sirva de cabecera para introducirse al pensamiento y a la complejidad de ese pensamiento y a la evolución de ese pensamiento. La introducción que fue hecha por nuestro hermano, ahora un ancestro nuestro, ya saben, José Bautista Segales, junto con la compañera profesora Katia Colmenares, los dos hicieron esta introducción que ha sido muy importante en términos, para mí es la mejor introducción que yo he leído, y mira que he leído muchas cosas de trabajo sobre la obra de Enrique, pero para mí es la mejor introducción que yo he visto a la obra de el maestro Enrique Dussel. Yo creo que esa introducción vale tanto como todo el volumen, porque ahí se lanza es obvio que tanto Juan José como Katia han trabajado con el maestro muchos años, porque esa introducción, tal como ha sido escrita, es difícil de que una persona que no conozca bien la obra pueda hacerlo. Entonces son dos personas que conocen a profundidad la obra de Enrique Dussel, y por supuesto todo fue hecho bajo la supervisión de Enrique. O sea que aquí tenemos un volumen que creo que va a ser muy importante. Ya sabemos que Enrique tiene más de 80 libros, o sea, y no sé cuántos cientos de publicaciones de artículos en revistas. Entonces mucha gente siempre, yo me confrontaba con la dificultad o el desafío, que me decía, ¿y por dónde empiezo? ¿No? Tantos libros, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues aquí hay un libro por donde se puede empezar y van a tener una buena idea del pensamiento del maestro. Y con esto dicho, paso la palabra ahora al profesor a la profesora Katia Colmenares, quien va a hacernos una presentación
Recordemos que Katia no solamente coescribió la introducción, sino que también fue la que organizó la antología con el orden que vemos ahí, bajo la supervisión del maestro, por supuesto. Muchísimas gracias, Ramón Grossfogel, muchísimas gracias, doctor Gustavo Leiva, y muchísimas gracias al maestro Enrique Dussel, que la verdad para mí es un honor estar aquí celebrando su vida. Y precisamente este libro, ese fue el objetivo, celebrar una obra y celebrar una vida. Y siempre con Juan José, nuestro querido Juan José Bautista, ancestro que hoy nos acompaña también el día de hoy. Con él imaginábamos siempre cómo poder introducir la obra de Enrique Dussel, porque es una obra compleja, es una obra con muchas aristas, es una obra que ha innovado en distintos ámbitos de la filosofía. No solamente es un referente por haber inaugurado una nueva escuela en filosofía, una filosofía además latinoamericana que se ha vuelto una aportación mundial, que hoy día se le reconoce como una de las grandes escuelas filosóficas del siglo XXI, ya no solamente latinoamericana, sino que ha dado el paso realmente a convertirse en una filosofía que da cuenta de otro horizonte, no solo para construir, sino también desde dónde pensar. Nos mostró un nuevo lugar desde donde pensar, nos mostró que en la filosofía siempre se piensa desde un lugar, y eso también sirvió como una invitación para que se hiciera el mismo trabajo desde otras culturas, desde otros horizontes civilizatorios. Entonces la filosofía del doctor Dussel, por esa complejidad, justamente sufre de repente de una poca comprensión en ciertos ámbitos académicos. Entonces queríamos nosotros como poner algunos cimientos, tender algunos puentes, explicar algunas categorías que pudieran servir para las personas que quieran adentrarse en la filosofía de la liberación y que, bueno, se enfrentan, como dice Ramón, a una obra inmensa. Que bueno, yo ya le perdí la cuenta, cuando sacamos esta antología decíamos 60 libros, pero yo ya empiezo a dudar de que efectivamente sean 60. Son muchísimos libros, o sea, es una obra muy compleja, como he dicho, y además que abarca, o sea, que se propone de ir construyendo sistemáticamente, arquitectónicamente, y de abarcar muchos temas. Entonces la pregunta siempre es ¿por dónde empiezo? ¿No? Cuando mis alumnos me preguntan ¿por dónde empiezo a leer la filosofía de la liberación? Siempre yo los remití a 1492, creo que ese es un libro clave para poder adentrarse en este pensamiento, pero todavía no era suficiente, era necesario como explicar algunas categorías y en ese sentido con Juan José pensamos en esta antología, o sea, para que después, digamos, ahora sí la gente agarre camino y empiece como a ubicarse dentro del pensamiento de Enrique Dussel, de ubicar no solamente los nodos problemáticos, sino también las grandes aportaciones, las grandes intuiciones y los temas que son realmente innovadores en filosofía. Entonces, y bueno, esta antología nosotros la dividimos en 4 apartados, ¿no? El tema siempre de la historia es muy importante, así que esa es la primera parte que abarca esta obra, una historia que nos ayuda a situarnos, ¿no? Desde dónde empezamos a pensar y desde dónde podemos hacer las preguntas para iluminar con sentido, ahora sí, como la realidad en la cual estamos situados. Entonces, en este sentido,
el trabajo teórico que llevó a cabo el doctor Enrique Dussel también biográficamente se entiende desde ese lugar, porque los viajes fueron también como un regreso, una toma de conciencia de cuál era el lugar desde donde se estaba pensando. Yo recuerdo una clase muy añeja, ¿no?, cuando yo era una jovencita, y que contaba el doctor Dussel que después de que él salió de Argentina, había tomado un barco para irse a Europa, y que en cada puerto que iba parando iba viendo rostros distintos, culturas distintas de América Latina, y en esa ocasión él decía, con cada parada que hacía el barco yo empezaba a enojarme cada vez más, porque iba descubriendo un mundo que estaba al lado de Argentina, ¿no? O sea, Brasil estaba al lado, y sin embargo era un mundo que yo desconocía por completo. Eran rostros distintos, eran culturas distintas, lenguas distintas, y de pronto ese viaje se convirtió en una toma de conciencia desde dónde se había salido, qué significaba ser latinoamericano. Entonces el hecho de haber llegado a otro continente, y que era en ese momento una aspiración por estudiar un doctorado, por formarse dentro de la cultura filosófica, digamos, de mayor centralidad, de pronto se va encontrando un lugar que no es precisamente el lugar del centro, sino que es otro lugar, y que es justamente el lugar al cual uno pertenece, y ese es un descubrimiento. Es decir, no siempre sabemos desde dónde estamos pensando. Entonces esos viajes fueron un irse para volver, y para volver realmente a la raíz. Entonces esta antología pretende también como llevar a cabo junto al doctor Dussel, ¿no?, este viaje, que es un viaje a Europa, es un viaje a las raíces semitas, y es un viaje que nos empieza a sonar cada vez más cercano a América Latina. Y en ese viaje cercano a América Latina se va encontrando un lugar que es un lugar otro, un lugar de los pueblos originarios, que también se convierte en un paradigma de interpretación, en un paradigma crítico. El lugar del indio es un descubrimiento para el doctor Dussel, y va a ser también un descubrimiento de un horizonte nuevo desde donde pensar. Entonces no solamente es como un encontrar el lugar en el que uno piensa, sino también ahí encontrar un lugar crítico para poder entender de manera más privilegiada lo real de la realidad. Entonces, bueno, hemos nosotros detectado cuatro dificultades, ¿no?, 4 claves interpretativas que nos parecieron muy importantes para poder entender el pensamiento del doctor Dussel. El primero es la superación de la ontología y la formulación de lo que va a ser en la filosofía de la liberación el método analéctico. Este va a ser, digamos, un trabajo que se va a llevar a cabo como un proceso de descubrimiento, y en el cual se va a profundizar realmente el espacio crítico de este método analéctico, porque en un principio el doctor Dussel trabajó de manera muy profunda la filosofía heideggeriana, y después con la lectura de Lévinas va a encontrar como el lugar crítico para poder criticar esa ontología, y después el descubrimiento de Marx le va a permitir como dar nuevos pasos hacia la sistematización del método de la filosofía de la liberación. Y bueno, lo he dicho yo en varios espacios, a mí me ha marcado mucho precisamente este tema. Cuando yo conocí al doctor Enrique Dussel, él impartía uno de los últimos cursos que dio sobre Marx, sobre las 4 redacciones del Capital de Marx. Y en aquel entonces él repetía
que el método de la filosofía de la liberación era el método que estaba de manera implícita en el Capital de Carlos Marx. Entonces a mí eso me impactó muchísimo, porque yo decía, bueno, ya tenemos un método para hacer pensamiento crítico, ¿no? Y ahora pues hay que desarrollar eso para que, digamos, desde las ciencias sociales se puedan llevar a cabo investigaciones realmente, o sea, de la potencia del capital. Es decir, esa es una de las obras que más ha marcado, y desde donde ahora sí que el capitalismo no puede lavarse la cara de explotación, no puede lavarse la cara de dominación. O sea, Marx puso sobre la mesa el hecho de que el capitalismo es un sistema de muerte, que produce la muerte. Entonces, el poder tener un método para desenmascarar de esa manera los proyectos de dominación que pasan normalmente desapercibidos, como ciencia, como objetividad, para mí era fundamental. Entonces, yo de ahí le dije al doctor, pues hay que trabajar eso, hay que hacerlo explícito ese método. Y bueno, él ya tenía, por supuesto, el libro, que se llama así, así un método de la filosofía de la liberación. Y bueno, él me dijo, pues adelante, ¿no? O sea, hay mucho todavía que recorrer, y desde ahí pues hemos seguido trabajando esas hipótesis. Entonces, el otro gran tema, y aquí se cruzan, es precisamente la lectura de Marx. La lectura de Marx, que va a ser un trabajo al cual Dussel le va a dedicar 10 años de su vida, en donde él dice, literalmente dejé de leer todo y me dediqué a estudiar Marx. Y lo llevó a un nivel de profundidad que aún el día de hoy, el doctor Dussel sigue siendo la gran referencia del marxismo, yo diría del siglo XXI. Él empezó a hacer en el siglo XX, pero ya anunciaba temas que hoy recién se empiezan a enterar muchos de los grandes especialistas sobre Marx. Porque en aquel momento pasó desapercibido, todo el mundo pensó que Marx estaba completamente superado, y el doctor Dussel siguió, ¿no?, silencioso, pero perseverante, continuo, disciplinado, y donde no había texto publicado, pues se fue a los archivos a buscar, se fue a los inéditos, precisamente para hacer esa reconstrucción de un Marx que hoy nos enteramos era un Marx desconocido, y todavía está pendiente que conozcamos al verdadero Marx, porque el Marx que nos ha llegado es un Marx ortodoxo, staliniano, que bueno, podríamos aquí quedarnos hablando sobre el tema, pero es un Marx que no le hace justicia al verdadero Marx, porque Marx era mucho menos dogmático, completamente crítico consigo mismo, que revisaba, que no tenía una pretensión de que su obra fuera ya universal por sí misma. En fin, es un Marx al cual todavía le deberemos dedicar tiempo. Pero el doctor Dussel hizo esa reconstrucción, ¿no? Las 4 redacciones del Capital, yendo desde el génesis, ¿no?, desde el lugar, el laboratorio donde Marx empezó a trabajar las categorías, donde fue descubriendo. Y bueno, yo tuve la gran fortuna de poder pues cursar muchas clases con el doctor, en donde fuimos como descubriendo todo eso y redescubriéndolo junto con él, ¿no? O sea, contando las veces que Marx utilizaba la palabra vida, qué significaba el trabajo vivo. Entonces, bueno, fue una lectura que todavía necesitamos recibir, ¿no? Necesitamos realmente hacerle justicia a este trabajo tan profundo que ha llevado el doctor Dussel, y que además nos descubre otro tema importantísimo, que es la crítica desde la teología, la crítica antifetichista de Marx. Entonces, este también es un tema completamente nuevo para la izquierda y para el pensamiento general latinoamericano, tan jacobino, que no ha querido entrarle al tema teológico, porque parece que la teología, la fe y todo eso ha sido superado, pero justamente ha tirado por la borda la mitad de Marx, y ha tirado por la borda la posibilidad de hacer una crítica
de todo el universo utópico de la modernidad. Entonces, parte de este Marx que estamos descubriendo junto con el doctor Dussel es aquel que nos dice que el sistema capitalista no es un sistema económico, es un sistema de vida, es un proyecto civilizatorio. Y por eso no nos bastará simplemente con cambiar el modelo económico. Lo que tenemos que cambiar es el modo de vida. Y eso implica hacer un trabajo muy profundo de desestructuración de todo el sistema utópico, científico, político. Entonces el problema es mucho más complejo. Y la crítica del fetichismo que trabajó Marx iba en ese sentido. Justamente una de las frases, y son frases que pasan completamente desapercibidas en el Capital de Marx, cuando Marx dice: el objetivo de esta obra es justamente mostrar la ley económica que descansa en la sociedad moderna, algo así dice la cita, pero él apunta al tema de la sociedad moderna. O sea, no es un problema solamente del modo de producción de las mercancías, sino de una sociedad que se ha reproducido con todo un sistema ideológico y de creencias. Entonces, bueno, este es como el segundo tema importantísimo que nosotros queremos resaltar de la obra del doctor Dussel, la profundidad, la potencia que adquirió la filosofía de la liberación después de esta lectura de 10 años de Marx. Le dio ahora sí como la matriz, ¿no? Material realmente, pero material en el sentido de recuperar la reproducción de la vida como el lugar desde donde tenemos que pensar. Ese es como el horizonte que si uno sabe, ¿no?, dónde está el sur, dónde está el norte, es decir, si uno sabe dónde está la vida, dónde está la muerte, está orientado. Porque finalmente todo se reduce a eso. Entonces, bueno, paso al tercer tema, el giro pragmático. El giro pragmático también es otro tema muy complejo y quizá el que todavía haya que trabajar más tiempo, porque es un tema que, bueno, Dussel trabajó directamente en diálogo con Karl Otto Appel durante toda la década del 90, y justamente en ese diálogo participó Juan José Bautista, y por eso es que él hace tanto énfasis en este tema. El giro pragmático le permitió al doctor Enrique Dussel, con la filosofía de la liberación, trabajar los temas que dentro de la filosofía, digamos, estaban como completamente llevados al ámbito del discurso. Y aquí Appel lo que va a hacer una digestión de la filosofía analítica, va a ser una digestión, y no solamente una digestión, sino que va a elaborar toda una crítica desde la idea de que todo discurso finalmente surge en una comunidad. O sea, el lenguaje no está ahí, digamos, en un horizonte aparte, sino que el lenguaje nos habla de una comunidad, surge en una comunidad. Y no solamente eso, sino que tiene una ética. ¿Por qué? Porque tiene pretensión de verdad, porque si yo hablo, pues hay una pretensión de decir algo que es verdadero, y ustedes están aquí, pues yo creo que algo me creen, porque si no, no estarían aquí, estaríamos en otro lugar. Es decir, hay como ciertos principios que son inherentes al lenguaje, y eso es la cuestión que trabaja Appel. Entonces la filosofía de la liberación, en diálogo con Appel, va a descubrir el ámbito de la comunidad de vida, y bueno, este es un tema que habrá que seguir trabajando, porque justamente una de las cosas que decía Juan José, bueno, la filosofía de la liberación trabajó el tema de la comunidad de vida humana, ¿no?, de la comunidad de comunicación de Appel. Pero, por ejemplo, nuestros pueblos originarios nos hablan de una comunidad que es mucho más radical, que es una comunidad de vida en donde estamos también en una relación con la naturaleza, en la comprensión de que la naturaleza es madre,
y porque ella es madre, entonces somos hermanos. Entonces, bueno, ahí Juan José como que empezó también otro camino filosófico desde la filosofía de la liberación, dando pasos también desde este trabajo con la cosmovisión de los pueblos originarios. Entonces, una de las cosas que Juan José quería que quedara muy clara dentro de la filosofía de la liberación era que no es posible hacer una descolonización sin hacer estos pasajes, el giro pragmático, bueno, el giro lingüístico, el giro hermenéutico, el giro pragmático y el giro decolonial. Tiene que atravesar primero el giro pragmático. Y si no lleva a cabo este pasaje, va a ser ligero. Entonces, esta es una labor pendiente, y lo digo aquí sobre todo para las nuevas generaciones, para los alumnos de la filosofía de la liberación. Si queremos seguir dando pasos en este sentido, hay que entrarle a la discusión con Apple, hay que entrarle a la discusión del giro pragmático, si no, nos vamos a quedar atrapados al interior de la modernidad. Y el último tema es la cuestión de la historia mundial, la política de la liberación. Y bueno, aquí realmente se dan pues muchísimas novedades. Creo que es la época de mayor madurez de la filosofía de la liberación, porque no solamente que va, digamos, haciendo como cada vez que el doctor Dussel trabaja la historia, va a dar nuevos pasos. Y tenemos como varios ejercicios a lo largo de la historia, y el más radical, el más profundo, es el que lleva a cabo en el primer volumen de la política de la liberación, Historia Mundial y Crítica, en donde nos expone una historia de la política que yo digo, esa historia de la política es comparable al trabajo que hizo Hegel en la fenomenología del espíritu, porque es un trabajo hecho a varias voces. Por una parte nos habla de la historia de los pueblos, descubriendo ahí que hay una voluntad de vida que está detrás. Es decir, la política es política porque los pueblos se organizan para reproducir su vida. Ese es el núcleo de todas las luchas, ¿no? El poder reproducir la vida de la comunidad política, y desde ahí surgen los consensos y la factibilidad. En fin, los principios se van descubriendo en la historia, pero en la historia ahí de los pueblos. Entonces hay por una parte, digamos, esta voz, la voz de los pueblos. Por otra parte está la voz filosófica, cuando los filósofos van haciendo teoría de esa política. Entonces esa política se va a desarrollar, por ejemplo, desde la modernidad como una política de la dominación, pero hay otras historias y hay otras políticas. Y entonces podemos empezar a hacer la comparación entre una filosofía que fetichiza el poder, ¿no? que construye el poder para dominar a estos pueblos, y también pueblos que se rebelan y que tienen una comprensión de lo político y del poder desde el servicio. Entonces vamos ahí como descubriendo. Para mí fue realmente apasionante acompañar este proceso, porque justamente el doctor lo estaba escribiendo a comienzos del 2000 y estábamos en seminario, así es que veíamos los manuscritos así como iban creciendo, ¿no? Como iban sumándose páginas y páginas, y íbamos leyendo los autores y adentrándonos en la filosofía china y en tantos autores que se tuvieron que leer en seminario para poder construir esta compleja historia de la política. Y finalmente, la visión descolonial, que ya está ahí, ¿no? En esta historia de la política, acompañándose, mostrando los distintos matices, los distintos desarrollos que se hacen en la historia de la política. Entonces, bueno, yo quisiera sobre todo como hacer énfasis en la cuestión de hacia dónde conduce toda esta filosofía. Finalmente, y es con lo que concluimos también la introducción que escribimos con Juan José, una vuelta a la económica, se llama la última parte, entendiendo que la económica, así como la ha pensado Dussel, no se refiere a la economía,
La económica nos habla precisamente del modo de vida. Hacia lo que tenemos que tender ya no es a producir otro modo de producción, digamos, de las mercancías, sino a otro modo de reproducción de la vida. Es decir, tenemos que ir avanzando hacia la construcción de un nuevo proyecto civilizatorio. Y eso es hacia donde nos abre la filosofía de la liberación. Por eso es que es una filosofía transmoderna, transontológica, crítica, descolonial, y tiene que ser así. Entonces, estamos como en el momento, ahora sí que de volar, en el momento en el cual los libros de pronto se nos quedan cortos, y la obra de Enrique Dussel puede acompañarnos precisamente a emprender este vuelo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia, por esta presentación. Y yo me voy a permitir leer un texto que preparé para esta presentación, que dice así, espero que no sea aburrido. La reflexión de Enrique Dussel, ¿se escucha bien? Sí. La reflexión de Enrique Dussel y su idea de una filosofía de la liberación remiten a un proyecto cuyos orígenes se remontan a finales de la década de los 60 e inicio de los 70 del siglo pasado, abriendo de este modo un arco temporal, político, histórico y filosófico de más de 50 años, en el que se localizan acontecimientos como el impacto de la Revolución Cubana de 1959 en América Latina, la transformación operada en el seno de la Iglesia Católica provocada por el Concilio Vaticano II de 62 a 65, los movimientos estudiantiles de finales de los años 60, la dramática experiencia de las dictaduras en los países del Cono Sur, la experiencia de las guerras sucias a lo largo y ancho de América Latina, la emergencia de la agencia neoliberal en el mundo, la caída del muro de Berlín, el surgimiento del levantamiento zapatista, la irrupción de un orden global conforme a la lógica de un capitalismo desregulado y, en fin, el avance de la desigualdad entre los países del norte y los del sur. Las coordenadas históricas, políticas, sociales, económicas y filosóficas anteriormente descritas encuentran su cabal expresión en la antología que hoy presentamos. Debe agradecerse especialmente a la labor de los colegas Juan José Bautista, por desgracia fallecido prematuramente y ahora nuestro ancestro, y Katia Colmenares, aquí a mi derecha, el cuidado con el que organizaron este libro para ofrecer una suerte de visión de conjunto de la obra y el pensamiento de Enrique Dussel. En ella se compilan 32 textos de diversas épocas agrupados en 4 partes, a saber, una primera parte que lleva por título Filosofía de la liberación en una historia no eurocéntrica, histórica, modernidad y transmodernidad. La segunda parte dedicada al rubro general Filosofía de la liberación, ética y política. La tercera parte que lleva por título Marx y filosofía de la liberación hacia una teoría material de la liberación, y finalmente la cuarta y última parte donde se integran textos consagrados a la filosofía de la liberación como fundamento de la descolonización epistemológica. Me parece que los editores ya mencionados ofrecen a les lectores un buen panorama sobre el espectro temático y el desarrollo cronológico del pensamiento y la obra de Enrique Dussel. Por ello, no creo necesario repetir lo que ya he dicho, y más bien invitaría a las aquí presentes, los invitaría a remitirse a la lectura de la introducción general preparada por los editores. A mí me gustaría sobre todo mencionar muy rápidamente 3 vertientes que me parece confluyen en forma lograda en el pensamiento de Dussel, para centrarme especialmente en 2 de ellas. La primera de estas vertientes tiene que ver con el impacto que el ya mencionado Concilio Vaticano II provocara en obispos, sacerdotes y pensadores latinoamericanos en el marco de la conferencia de la CELAM en Medellín en 68 y posteriormente de la tercera conferencia de la Episcopal Latinoamericana en Puebla en el año de 1979, eventos en los que los impulsos emanados del Concilio Vaticano II adquieren relevancia para la situación histórica, social y cultural de América Latina, cuya influencia fue especialmente marcada en pensadores como Juan Luis II, Gustavo Gutiérrez, Hugo Asman y el propio Enrique Dussel. Se trata, en líneas generales,
de la exigencia de confrontarse con la realidad latinoamericana y de la convicción de que la Iglesia de Cristo en Latinoamérica tenía que ser una iglesia de los pobres. En segundo lugar, se advierte también en la obra de Dussel una recepción, radicalización y crítica a la hermenéutica heideggeriana desde el horizonte abierto por la filosofía, sobre todo de Manuel Levinas. Finalmente, en tercer lugar, es preciso mencionar también a la denominada teoría de la dependencia, que surgió en el marco de una crítica a la economía del desarrollo y a una cierta variante de las teorías de la modernización que constituyeron los paradigmas dominantes en la discusión latinoamericana sobre el desarrollo económico hasta principios de los años 60. La teoría de la dependencia se articuló conceptualmente en forma clara a fines de los años 50 y 60, gracias a los análisis del economista brasileño Celso Furtado, del economista y sociólogo alemán André Gunder Frank y de Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faretto en un libro publicado en 1969 con el título Dependencia y su desarrollo en América Latina, y se difundió ampliamente durante los años 70. En lo que a continuación sigue, me referiré especialmente al modo en que aparecen y se despliegan estas dos últimas vertientes en el pensamiento de Dussel. En efecto, el propio Dussel ha dicho que la reflexión de Levinas lo despertó de su sueño ontológico. Así, por ejemplo, señala que la obra de Levinas, que una obra de Levinas constituyó el punto de partida de la filosofía de la liberación a finales del 69 y principios del 70, pues, cito a Dussel, permitió comenzar por una ética política a partir de la miseria del pueblo latinoamericano como superación de la ontología, comprensión del mundo, como dominación. América Latina, las naciones oprimidas y dependientes, las clases explotadas, las clases marginales, el pobre, la mujer, la juventud, podían ser pensados así desde una filosofía que superara el horizonte de la ontología unidimensional. La categoría metafísica de autrui, el otro, presentaba la posibilidad así de una transontología. La filosofía de Levinas, decía él, era dialógica y unía siempre el lenguaje a la ética. Dale la cita. Apoyándose así las reflexiones de Levinas en toda la alteridad y desarrollándolas críticamente, Dussel buscó desarrollar una analéctica, es decir, una lógica de la alteridad en donde el ser no apareciera más como fueses, ni tampoco como mera subjetividad en el interior de la lógica de la totalidad, sino más bien como alteridad, de modo que él se revele como análogo, como distinto. Esta lógica de la alteridad se orientará, pues, no hacia la identidad ni tampoco hacia la fusión de lo mismo y lo otro, de los diferentes hombres en una totalidad, sino más bien a una peculiar relación, dirá Dussel, a una proximidad personal en la que la otredad y la diferencia, lo distinto, no busquen ser superados ni reprimidos, sino mantenidos en su apertura y a la vez en su irreductibilidad. Una proximidad de esta clase se muestra en aquella relación inmediata entre el yo y el tú, que se expresa corporalmente a través del rostro del otro. En esa relación cara a cara, panim y panim, en hebreo, Génesis 31, 2 a 5, se revela el otro sin renunciar por ello a su alteridad constitutiva. En ella el otro se muestra, por tanto, en su apertura y irreductibilidad originarias en su exterioridad. Esta relación atraviesa todos los ámbitos de la existencia humana, desde el diálogo hasta la fiesta, pasando por la experiencia pedagógica, la ética y la erótica. En todas estas dimensiones de la experiencia humana se encuentra el rostro de un ser humano con la faz de otro ser humano, sea la del hermano, la del alumno, la de la mujer, etc. Cada uno de estos niveles ofrecerá por ello una dimensión en la que puede ser desarrollada la analéctica, y esa analéctica podrá ser explicitada entonces en diversas formas, una pedagógica, una dialógica, una erótica y también, sobre todo para lo que nos ocupa, una ética y una política. La proximidad del otro enfatizada por Dussel no se detiene pues en una contemplación extática y irreverente en la que lo otro aparezca como testimonio de lo sagrado, de un absoluto en definitiva inaccesible e incomunicable. Es precisamente en este punto donde podría decirse que Dussel abandona en un cierto sentido a Levinas, pues para él el otro podía ser comprendido a pesar de su irreductible alteridad. Es justamente en virtud de ello que la exterioridad del otro deja de ser algo vacío para articularse y materializarse en una voz, no solamente comprensible, sino también, además, y ello es decisivo para la filosofía de la liberación,
capaz de formular demandas de libertad, de justicia y de igualdad susceptibles de ser satisfechos. Interpretada así, ya no desde la óptica de la trascendencia de su inaccesibilidad constitutiva, la alteridad se concretiza y materializa en Dussel bajo la figura del pobre, de la mujer oprimida, del niño, de las generaciones futuras, de las razas discriminadas y en general de todos aquellos oprimidos que plantean una exigencia concreta de liberación. De este modo, la reinterpretación que ofrece la filosofía de la liberación de las reflexiones de Levinas sobre la alteridad y la exterioridad enfatiza no solamente el carácter irreductible del otro al yo, de la alteridad y la exterioridad a la identidad y a la totalidad, sino también a la vez demandas de liberación, igualdad y reciprocidad planteadas desde la exterioridad, desde una alteridad que aparece, repito, dotada en lo sucesivo de figuras concretas: el pobre, la mujer, el oprimido. Podría decirse así que la filosofía de la liberación buscó concretizar en un cierto sentido la alteridad de Levinas, ahora viene la segunda vertiente, ante todo en la figura de los oprimidos en el tercer mundo, en el marco de la relación norte-sur. La relación totalidad-exterioridad de Levinas aparece así reinterpretada, concretizada en el interior de la relación, por ejemplo, norte-sur, que a su vez aparece situada y analizada en el marco de una teoría de la dependencia reformulada con la ayuda de la teoría marxista en dos vías. En primer lugar, a través de un concepto de vida que remite a la filosofía alemana, a Schelling, reinterpretada ahora en clave marxista, y, en segundo lugar, por medio de la teoría del valor y del modo en que en ella se insertan nociones como la de transferencia de plusvalor, entre otras. En efecto, en sus obras dedicadas a Marx, Dussel se preocupa por mostrar el núcleo ético-filosófico de Marx que, en su opinión, debe ser remitido a Hegel en la forma, de Schelling en su contenido. La matriz de este núcleo estaría dada por el trabajo vivo, lebendige Arbeit, en la línea de la tradición de Schelling de una fuente creadora, una schöpferische Quelle del ser como capital. El concepto marxista de trabajo vivo, de vida, se asocia de este modo a esta categoría, el trabajo vivo se asocia de este modo a la categoría de vida, y así, tanto en la producción teórica de Marx, un comentario de los Grundrisse del 85, como en Hacia un Marx desconocido, un comentario de los manuscritos del 61-63 del 88, Dussel ofrecerá una lectura de Marx y su relación con Hegel desde esa óptica de Schelling y del concepto de vida. De acuerdo a esto, en oposición al énfasis en la totalidad que había caracterizado a Hegel, Marx sería más bien un pensador, en un cierto sentido también, de la exterioridad y de la vida. La categoría de totalidad se vincula así a la estructura y a la lógica del capital. La de exterioridad y la de vida, por su parte, se conectan con lo que Marx denomina el trabajo vivo y se enlazan de forma directa e inmanente con la subjetividad del trabajador. Es aquí donde se localiza esa suerte de alteridad radical, expresada por la vida y separada y opuesta a la totalidad del capital. Es en este sentido que Dussel se apoya en un concepto de vida que remite a Marx para desarrollar una ética de liberación al modo de una ética de la vida desde la negación de la vida en la actualidad. La tensión totalidad, exterioridad, identidad, alteridad se reformula pues en términos de una relación que tiene que ver con centro-periferia. La exterioridad, el otro, se revela así en términos históricos, sociológicos y políticos como la periferia de Europa, dentro de la cual se incluyen tanto a la primera, América Latina, como a las segundas periferias, Asia y África. La exterioridad concreta es la de los pueblos de la periferia, esto es de África, Asia y América Latina, cuya historia aparece de esta manera como la historia de la negación de su alteridad, negación que ha conducido en ocasiones con mucha frecuencia a la violencia y al exterminio. El exterminio de la población indígena, el trabajo de la población afroamericana bajo relaciones de esclavitud, etc., son a este respecto ejemplos elocuentes y paradigmáticos. Así, de acuerdo a la filosofía de la liberación, por ejemplo, con la conquista de América se inició un proceso de destrucción violenta de la unidad orgánica de las sociedades y culturas precolombinas, o de los pueblos originarios, podría decir mejor, que condujo finalmente al establecimiento de una cristiandad colonial por parte de una España impregnada del espíritu de la contrarreforma y del catolicismo a ultranza.
A lo largo de este proceso, Latinoamérica se convirtió, al lado de África y Asia, en parte de una economía mundial en cuyo centro se encontraría en lo sucesivo Europa. Las guerras de independencia que tuvieron lugar en América Latina no habrían hecho otra cosa más que sustituir la dependencia con respecto a Europa por una nueva forma de dependencia ahora con respecto a los Estados Unidos de Norteamérica. En la historia de América Latina pueden detectarse, sin embargo, movimientos de resistencia en los que se patentizan las raíces del proceso de liberación. En efecto, desde la rebelión de Tupac Amaru en 1780-1781 hasta la Revolución Cubana, incluso en sus mejores momentos, hubo, de acuerdo a Dussel, diversos momentos en los que la exterioridad de la periferia, en este caso de América Latina, planteó sus exigencias de autonomía, de liberación cultural, política y económica. Las reflexiones desarrolladas por la filosofía de la liberación sobre la exterioridad concreta en los países del tercer mundo aparecen así enmarcadas en el horizonte conceptual suministrado por una reformulación en clave marxista de la teoría de la dependencia, particularmente en la interpretación que de esta ofrecieron teóricos como Immanuel Wallerstein con su teoría del sistema mundo. Es en el marco de la reflexión anteriormente expuesta que se desarrolló la filosofía de la liberación, que buscó concretizar la pretensión de universalidad propia de la reflexión filosófica y ética de la modernidad e impedir al mismo tiempo su instrumentalización en favor de la reproducción o legitimación de un sistema de dominación. En este punto, la filosofía de la liberación se anima por la firme convicción de que solamente por medio de la afirmación de la posibilidad implícita en la exterioridad de los oprimidos podrá ser trascendida la totalidad propia al sistema de dominación imperante, y con ella los límites de toda suerte de universalización ética susceptible de ser siempre instrumentalizada en favor de cualquier sistema de opresión. No la idea de la humanidad en general como una totalidad universal, sino el conjunto de los oprimidos, especificado concretamente en términos sociales e históricos y situado en una relación de exterioridad con respecto al sistema de dominación imperante, es lo único que podría constituir un punto de referencia ético que sea concreto y a la vez incondicionado, según Enrique Dussel. Esta posición de exterioridad de los oprimidos, de los pobres, les permite, de acuerdo a Dussel, colocarse a la vez en una perspectiva que es la más crítica y válida posible, para trascender así esa suerte de velo impuesto por las relaciones de dominación imperantes y articular de esta manera la exigencia ética para la supresión de la dominación. Es precisamente esa exterioridad constitutiva la que impide a los pobres y oprimidos reconstruir cualquier tipo de nueva pretensión de dominio. Su posición social de exterioridad les permite, pues, un punto de vista privilegiado tanto desde el punto de vista epistémico como desde un punto de vista ético. Se puede esperar justicia, parece que debe decir Dussel, solamente de aquel que padece la injusticia y no de quien la comete. El proyecto de la filosofía de la liberación lleva no solo a una ética de la liberación en el sentido que acabo de exponer en líneas muy generales, sino también a una política de la liberación que complemente en el campo de la política la propuesta ética anteriormente mencionada. Así, en su política de la liberación arquitectónica, es el título de la obra publicada en el 2009, se trata de ofrecer las descripciones fundamentales, ontológicas, para una política global, planetaria, desde la periferia, desde el sur, y particularmente desde América Latina, para así avanzar justamente en el proyecto de una política de la liberación. Es en el marco de esta preocupación sistemática que Dussel intenta dilucidar el fundamento de lo político, capaz de explicar a la acción, a las instituciones y a los principios políticos, fundamento que él cree encontrar en el fenómeno de la voluntad como potencia, fuerza, poder y más específicamente como voluntad de vivir, que constituye el momento material de contenido y la fuerza de poder, y que ha aparecido solo efectivamente como voluntad de poder en el sentido en que ya Nietzsche y Heidegger lo habrían analizado. Con este recurso a la voluntad, y más específicamente a la voluntad de vivir, Dussel persigue un propósito claro, a saber, el de desarrollar analíticamente una ontología de lo político que, en primer lugar, escape al reduccionismo característico de la filosofía moderna, que se ha centrado ante todo en la dimensión cognitiva de los fenómenos, en particular de los fenómenos políticos, y, en segundo lugar, y ello parece aún más importante,
permita criticar la fetichización de las categorías de la filosofía política burguesa. Y de ese modo abre el campo de despliegue del poder en su doble aparición, por un lado como potencia, en tanto poder de la comunidad política misma, y por otro lado como potestas o poder delegado en las instituciones. Es en este horizonte que se habrá de desplegar, opina Dussel, la política de la liberación y su compromiso con un presente cargado de desigualdad e injusticia, y a la vez con luchas en favor de la emancipación en diversos frentes, sean estos de clase, sexogenéricos, etnorraciales, etarios, capacitistas o ecológicos. En estas luchas, la filosofía de la liberación ha sido y continúa siendo, y creo que continuará siendo, un interlocutor con el que habrá que continuar dialogando y debatiendo en el horizonte de una conversación en el que el acuerdo y el disenso, el desarrollo y el despliegue, pero también la crítica constructiva, que es de lo que viven y se alimentan la filosofía y también la política y la vida misma, han de estar siempre presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Katia Colmenares, al profesor Gustavo Leiva por estas magistrales presentaciones. Antes de pasarle la palabra al maestro, yo quiero hacer el reconocimiento aquí de la presencia de la compañera entrañable de Enrique Dussel, Hannah, sin la cual esta obra no estaría aquí. Bien, o sea, y yo quisiera que aquí todos recordemos que las obras se producen siempre en comunidad, colectivamente, y Hannah ha sido vital para la vida y el trabajo intelectual de Enrique Dussel. Gracias, Hannah. En segundo lugar, quiero que por favor, cuando termine el evento, yo sé que allá afuera están el libro a la venta, hay un libro mío que acaba de salir que también está a la venta, pero le pido de favor que por aquello de la seguridad del COVID y todo estos problemas, o sea, que mantengan distancia del maestro y de su compañera Hannah, una distancia prudente. Yo sé que todos queremos acercarnos, hablar, celebrar esto, pero estamos en momentos de cuidado y quisiéramos por favor que hubiera una suficiente distancia entre nosotros con el maestro y con su compañera Hannah cuando estemos saliendo de aquí, para evitar problemas de salud. Así que les agradezco por favor que hagamos ese esfuerzo. Yo sé que habrá, gente que compre el libro y quiera filmar. Si quieren hacer eso, entonces pararse con la prudente distancia entre el maestro aquí sentado y, ¿entiendes? Para que evitar los contagios y ese tipo de problemas. Muy bien. Entonces, con esto dicho, le paso la palabra al maestro. Por favor, recibámoslo con Pues lo mío va a ser más bien un testimonio improvisado. Pero antes de empezar, quiero agradecerles a los aquí presentes en la mesa, a Ramón Grosvogel, porque es el director de la colección de ACAL, donde ha aparecido el libro. Y él se sintió desde hace años con la responsabilidad de querer publicar esta antología. Esperamos también que aparezca la de Franz Hinkelammert, un pensador
alemán latinoamericano muy importante que de paso me ha influenciado. Así que lo primero que quiero es agradecer a Ramón, porque él es notable, de origen judío, puertorriqueño, descendiente de argentinos. Se está jugando la vida por el pensamiento árabe en el mundo palestino y en el Medio Oriente, lo cual es justamente la realización de esa contradicción de un pensamiento que podría estar del lado de los judíos, pero está del lado de los palestinos siendo judíos. ¿Y de qué manera? Porque hay que verlo la autoridad que tiene en el mundo árabe, que también merece ser considerado. En segundo lugar, quiero agradecerle a Katia, la esposa de Juan José Bautista, que los dos, y también Katia intervino en la elección de los textos y en su redacción, así que no crean que puso su nombre solo, sino que puso el ser pues alumna de muchos años, aunque Juan José fue de más años. Juan José fue como 20 años mi alumno, y en algún curso 40 dices tú. El tiempo pasa rápido, pero hubo un curso en la Metro en donde yo estaba con Marx, y en ese caso hubo un alumno y era Juan José, así que hicimos el curso entre los dos leyendo textos de Marx, muy especial, como explicó algo Katia, y podría yo volver. Y en tercer lugar, de Gustavo, que es mi director en la UAM y un muy responsable profesor que se toma en serio el ser miembro de la universidad y ha sido responsable de publicaciones y que aceptó esta presentación. Gracias, Gustavo, por ella. Pero mi intervención va a ser testimonial, o es decir, biográfica y desordenada, no sistemática como podría ser, para que se vea un poco cuáles son como los puntos de partida de este pensamiento, que tengo conciencia no vaya a ser que sea uno de los primeros pensamientos de la filosofía latinoamericana pensado desde nuestro horizonte espacial, no sobre lo que hicieron otros filósofos europeos o aún latinoamericanos, sino pensar desde América Latina como el lugar de la enunciación. Y Katia habló sobre ese viaje primero de un joven de 23 años que era el joven licenciado en filosofía y se iba a la España de Franco en 1957, hace tiempo. Y entonces fue un viaje que querría dramatizar un poco, porque tomé un barco y debo decirle que en 4 ocasiones crucé el Atlántico, pero por barco, porque por avión no se acostumbraba todavía y no era posible. Entonces, ir por barco, y duró el primer viaje 27 días en un lugar de fondo
de un Eugenio Che, un barco italiano, que había camas superpuestas y éramos 24 personas en el fondo, porque era lo más barato que había. Y entonces me fui a Europa con otros 24 en un lugar profundo del barco. Pero yo iba muy emocionado y no me daba cuenta las incomodidades tremendas que significaban eso. Pero la gran ventaja de un viaje en barco es que uno iba tomando conciencia de la lejanía o de la cercanía donde se dirige. Entonces salí de Buenos Aires, que nunca había tomado yo en Buenos Aires un barco ni para ir a pescar, y lo cierto que tomé este barco hacia Europa porque tenía una beca en España, que era la época franquista, en donde no se pensaba que hubiera mucha gente que me pudiera enseñar algo en filosofía, aunque había un Zubiri, un profesor de ética y algunos profesores filósofos que asistían a algunas clases, pero sin demasiado interés. Pero lo interesante fue que me quedé en la proa, no, sino en la popa, la parte de atrás del barco, y me fui separando de Buenos Aires, y la luz de la ciudad se veía en el cielo. Y yo decía, parto, y no sé cuándo voy a volver. No era la beca de un año, yo sabía que era una beca larga. No sabía que iban a ser 10 años de estar en el continente europeo, no solo. Y entonces la anécdota es que llegué al día siguiente a Montevideo, que es del otro lado del río de la Plata, un río que es un triángulo, 100 kilómetros de ancho y 100 kilómetros de fondo, porque es la confluencia de otros grandes ríos. Llegué a Montevideo y vi a Montevideo, y claro, yo digo, si le escucha a un uruguayo, se va a sentir muy herido. Me pareció un barrio de Buenos Aires, y yo no era porteño, sino al contrario. Yo venía del interior, de Mendoza, junto a las montañas. Venía de la América Latina, de la montaña, y había hecho andinismo y llegado casi a los 6.000 metros de altura a mis 14 años. Mi hermano llegó a la Aconcagua, pero yo estaba medio enfermo esos días, a los 7.000 metros. Tenía mi experiencia de cargar una mochila y llevar mi agua en la cantimplora, y eso me va a servir muchísimo en mi viaje en Europa. Llegué a Montevideo y yo dije, Montevideo, ¿qué es esto? ¿Qué puedo decir de Montevideo? Nada. Y soy alguien que va a Europa a estudiar y soñando ir a París y a Atenas y a Berlín, pero Montevideo, que estaba al lado de mi país, ni lo había notado en mi vida, ni me habían dicho ninguna palabra. Ignoraba todo. Ya fue una experiencia. Pero al día siguiente, 2 días, llegamos a Santos, Brasil. Afro, negros, el cafecillo, la gente con tranvías en donde se bajaban en cada fila de asientos porque hacía mucho calor. Y yo miraba eso y diría, esto es América Latina. No había visto un afro en mi vida. O quizás lo haya visto, pero para ser distraído. Y hay una población negra. Yo digo, ay, ay, ay. Me parece que mis maestros no me han enseñado quién soy,
porque ni de Brasil sé nada. Seguí el viaje en el barco y llegué a Río de Janeiro. ¡Ah! ¡Qué belleza! Por el mar, el pan de azúcar, la bahía del Río de Janeiro. ¡Qué belleza! Pero no podía decir nada. 3 días después llegué al Recife. Eso ya era afro 100%, y era un pueblo africano prácticamente. Recife había sido la capital del Brasil en la época colonial, y entonces ya escribí un artículo de 3 páginas para una revistita que teníamos los estudiantes, y yo me pregunté, ¿qué nos enseñaron? Ni una palabra de todo lo que estaba viendo sabía yo, pero les podía describir París, Atenas y Berlín, hasta en los barrios, pero ni sabía de Río de Janeiro nada. Eso fue el comienzo, porque después pasamos el Atlántico. Fue 8 días, porque el barco de esa época duraba, daba tiempo a pensar lo que dejaba atrás y lo que venía adelante. Llegamos al África, Senegal, Dakar, todo africano, un olor distinto, la gente distinta, camellos por todos lados. O es decir, ahora tocaba el África en el viaje. 2 días después, Casablanca, el mundo árabe con mezquitas y gente vestida como los árabes, seguían los camellos, pero de otra manera. Y entonces, miren, en la ida me enteré, mi ignorancia sobre América Latina, sobre el África y el Asia, del cual en todos mis estudios nadie me había dicho nada. Quiere decir que fue una experiencia horrible de darme cuenta que era un ignorante. Y 2 días después llegamos a Portugal, la hermosa Lisboa, llena de piedras como Zacatecas, entre nosotros, y yo dije, esto es la Edad Media europea, pero yo no soy europeo. ¿Qué soy? Y en el puro viaje de ida se preguntó, ¿quién soy? Y eso quedaron 10 años ahí. Y los días siguientes llegamos a Barcelona dando la vuelta, y la estatua de Colón en Barcelona, que me pregunté también qué tenía que ver Colón con estas cosas, pues era la presencia de los españoles en nuestra América, y llegué a Madrid. 2 años donde estudié intensamente y escribí una tesis en 3 volúmenes que no he publicado, pero era de filosofía política sobre el bien común, to koinon agazón en griego. Y ahí la dejé porque fue todo el estudio de la escuela de Salamanca y llena de latinazgos, textos larguísimos en latín que no vale la pena de publicar, de los grandes clásicos españoles, de Bartolomé Las Casas y de Sepúlveda y de los maestros Suárez, Báñez, los dominicos. Me dejé la barba en Salamanca para decir, voy a estar en contra de todo esto. Y entonces, a mis 23 años y medio, tuve la barba, que cuando volví a Argentina me decían desde un bus, porque no había nadie que tuviera barba en Argentina, sino los castristas, pero en Cuba, no en Argentina. 2 años de España
una tesis doctoral en la prestigiosa Universidad Complutense con Millán Puelles, que salió siendo del Opus, con Zubiri, que era muy profundo, demasiado para mí en esa época, que estaba Julián Marías, que era un buen filósofo. En fin, algo aprendí. Y Aranguren, que era el profesor de ética para los españoles. Aranguren fue importante porque se levantó contra Franco y los estudiantes empezaron a movilizarse. Pero yo en las vacaciones estudié primero como un animal y no pude visitar España como hacían mis otros colegas, pero cuando llegué a las primeras vacaciones en España, era las vacaciones de verano, en agosto, julio, junio, yo me dije, voy a ir a París, y tuve una beca de un mes. Y se usaba en esa época para los pobres estudiantes hacer autostop. Y entonces, por mis bajos recursos, me fui de Madrid a París en autostop. Y después de 3 días llegué a París. Pero era duro, había que salir a afuera de las ciudades y ponerse a hacer así. Pero era costumbre y no se robaba a nadie, y era una época honesta del mundo, lo cual hacía muy seguro viajar en autostop. Pero conocía muchísima gente cara a cara, franceses, y llegué a París. Pero en París, estando visitando en Montmartre, vi la exposición de un militar francés que se transformó en un místico, Charles de Foucault. Y entonces fue interesante porque este hombre dejó de ser militar, se consagró a los pobres árabes y terminó en Tamarracén, en el centro del África, y lo mataron grupos de bandidos en el África. Pero estuvo antes en Jerusalén, y entonces en Jerusalén, para poder vivir, era acólito de unas monjas del monte de los Olivos, donde la tradición decía que el Mesías Yeshua había partido hacia los cielos, y había tenido una experiencia fuerte. Y yo dije, yo sé el griego, tuve 5 años de griego, pero no sé nada del mundo oriental. Me gustaría ir al oriente. Y mi padre, que era un médico, me había regalado $100 para ir a un campo de trabajo en Alemania. Y en vez de irme a Alemania con $100, me dije, voy a partir de Israel. Y estaba en París. Piensen ustedes, de París llegar con $100 a Jerusalén. Era el presupuesto $1 por día, un pedazo, una baguette de pan, un huevo, 1 litro de leche, y se terminaba el alimento. Y dormía donde sea, como yo había hecho andinismo, y iba con mi mochila y mi saco de dormir. Podía dormir en una plaza, en todos lados, pero siempre alguien me acogió. Solamente una vez dormí en la calle, y fue interesante. Fue en Asís, en donde estuvo Francisco de Asís. Golpeé al convento, le dije, un tablero de ping-pong, es lo único que necesito para dormir, porque tengo mis equipos para dormir. Pero no me dejaron los franciscanos, en donde Francisco de Asís, que no quería que los franciscanos tuvieran ni conventos,
y era un pobrelo, un pobre. Ahí fue el único lugar donde dormí en la calle. Y me acuerdo que me dormí porque yo tenía un sueño pesado, pero a la mañana sentí que algo me molestaba en la nariz y era un perro que me estaba olfateando. Y entonces dije yo, bueno, este es un lugar justo en que me tenía que pasar esto, porque de alguna manera imitaba al Francisco de Asís. Seguí hasta Nápoles y me quedaron $46, que es justo lo que valía el pasaje de Nápoles a Beirut, en el Líbano, pero en un barco turco sin derecho a comer. Y entonces en 3 días pedía yo para comer a la gente del barco que me daba sus obras, y llegué a Beirut, y de ahí llegué a Damasco, una ciudad fantástica que se destruyó ahora, y pasé a Amán y llegué a Jerusalén. Y de Jerusalén me fui a Nazaret. Dije yo, pues al fin me interesaría tener una experiencia en el fundador de un grupo mesiánico, porque saben que Cristo significa en griego el Mesías, en hebreo el Mesías, y el nombre de los cristianos en realidad no es más que los mesiánicos que creen en el Mesías Jesús. Ese es el nombre de los cristianos durante los 3 primeros siglos. O es decir que los cristianos son mesiánicos, críticos del imperio, porque su fundador murió crucificado como Espartaco, y como todos los que en el imperio se levantaban contra el emperador, y apenas un soldadito como Pilatos descubría a un Mesías, ¡pum!, la silla eléctrica, era la cruz. Y después eso va a ser tomado por los mesiánicos como su signo, y ahora hay cruces, pero nadie sabe su significado, que fue un tal Jesús que se juzgó por los pobres, contra el templo, contra los sacerdotes, y que cumplió la consigna de que la primera crítica de todas las críticas es la crítica a la religión. Antes que Marx fue Jesús, que criticó a la religión judía, que era obediente al imperio romano y que lo justificaba. Y entonces el tal Jesús era un laico, no era sacerdote, y se levantó contra los sacerdotes y el templo. ¿Y qué dijo del templo? Habéis transformado la casa de oración en una guarida de ladrones, y se sacó el cinto y tiró todas las mesas donde estaban las monedas con las que se compraban las palomas y hasta los cabritos para las ofrendas del templo. Jesús estaba en contra de la religión fetichista. Cuidado, Marx va a decir lo mismo. Marx va a decir, el ateísmo es justificado mientras hay esclavos, pero si se liberan los esclavos, el ateísmo deja de tener sentido. Estaba en contra del ateísmo Marx. ¿Y de dónde salió el ateísmo en el marxismo? Eso es el estalinismo, no tiene nada que ver con Marx. Debo decirle que estos temas los he expuesto hace 4 años en Venecia, en un encuentro de 50 profesores de Marx, y me dieron a mí la primera conferencia. Y yo hablé sobre la teología metafórica de Marx. Por mis experiencias, esto es anecdotario lo que les estoy contando. Entonces, pues,
conocí a un sacerdote obrero en Nazaret que con los palestinos construía sus casas. El Histadrut, que era la CGT de Israel, les daba los instrumentos, pero los obreros palestinos construían su casa. Y yo dije, sería bueno que cuando termine mi doctorado me vuelva a trabajar en la cooperativa de palestinos en una ciudad llamada Nazaret y empleándome como carpintero. Y pensando en la historia, creo que fue el primero en los 20 siglos. No creo que haya habido otra persona, ni San Jerónimo, ni ninguno de los que conoció la Tierra Santa, que se haya ido a Nazaret a ser carpintero. Yo soy quizás el primero. Bueno, terminó esa anécdota porque esto es una anécdota y volví a ir a España, defendí mi doctorado y ahora me instalé 2 años en Israel para aprender el hebreo, que es una lengua palestina oriental muy parecida al árabe, el hebreo. Y entonces ya pude empezar a releer los textos como filósofo de la tradición semita. Y eso creo que nadie lo había hecho en el marxismo. Porque al leer el manuscrito del 44 de Marx, dije, pero si esta es la antropología semita, Marx no habla del alma ni del cuerpo, ni de la inteligencia ni la voluntad. Habla de los deseos y de las necesidades, y las categorías que usa son semitas. Y entonces yo agarré una interpretación de Marx que no ha sido refutada, ha caído tan desconcertante dentro de la tradición marxista, porque mis libros se han traducido al inglés, al italiano, al francés, que nadie me ha respondido. Es una interpretación única hecha desde América Latina sobre Marx, desde mi experiencia judía. ¿Por qué? Porque la familia de Marx era Marx Leví. Su madre tenía 4 siglos de familia rabina y el abuelo de Marx era el rabino de Trier, la ciudad. Y como Marx, el padre de Marx, se hizo abogado del emperador alemán, el segundo tío se hizo el rabino de Trier. Era de una familia de rabinos el señor Marx. Y lo que yo descubrí es que su antropología de base era semita. Y entonces todo lo que él había dicho había sido agarrado hermenéuticamente para los tomates. O es decir, no se daban cuenta lo que estaba diciendo Marx, porque lo estaba diciendo para un semita. Tanto que el fetichismo es también un concepto teológico que él utiliza al final de su vida. Entonces, es una anécdota. Me pasé 2 años en Israel. Esa etapa es fundamental en mi vida. Por eso es una anécdota. Son las anécdotas que marcan. Salí de Europa y la vi de afuera. Y durante 2 años no vi una cruz. Y cuando volví a Europa, y ya pude ahora pagarme el pasaje porque había trabajado como obrero y había ganado un salario que me permitió no hacer autostop, volví por Italia y Francia, veía las cruces y decía, a 2 años sin ver cruces, porque había sido Israel. Y entonces mi primer libro se llama El humanismo semita. Ese es el libro que marca mi filosofía.
y ahí tengo las categorías de fondo. Y cuando Levinas escribe Totalidad Infinito, lo leo en una semana y lo entiendo perfectamente. Y cuando se lo doy a mis discípulos o a mis alumnos, se pasan ahí meses y no entienden lo que están leyendo, porque Levinas habla una metáforas completamente semita. Y digo semita y no hebreo, porque me ha tocado una anécdota muy particular, otra anécdota. Ir a Marruecos y ser invitados por estudiosos del Corán. Y un latinoamericano hablarle a estudiosos del Corán en Marruecos, en Rabat. Alguien va a decir, ¿de qué va a hablar? Y yo le dije, había como 500, y era en una mezquita, y yo hablando en mi Spanglish, diciéndoles, voy a hablar sobre el pensamiento semita, y todo les pareció natural, pero voy a hablar de Hammurabi, que era un rey babilónico del siglo de hace 3600 años, y en el código de Hammurabi yo ya encuentro la antropología, la metafísica semita, que está en el Corán. Y entonces hablé 2 horas sobre el código de Hammurabi, y hay un punto donde Hammurabi dice, he hecho justicia con la viuda, con el huérfano y con el pobre. Y ahí está el concepto de exterioridad de Levinas. Y de paso, cuando alguien dice para el bien de todos, primero los pobres, choca. Y eso es de 4000 años de pensamiento crítico. Lo que pasa es que los que se creen católicos del PAN, y ellos son los ortodoxos, no saben su tradición, y entonces escandalizan. Oh, está predicando como un cura. ¿Qué? Está hablando de una tradición cultural, la cultura semita, que no es la indoeuropea de los griegos, que me enseñaron en la facultad de filosofía, porque me dieron 5 años de latín y 5 años de griego. Yo leí a Aristóteles en griego y a Tomás de Aquino en latín. Cuando llegué a México traje 5 tomos. Después que me pusieron una bomba en mi casa en Argentina, en el exilio. Y esos 5 tomos son 2 tomazos en griego de Aristóteles y 3 tomazos en latín de Tomás de Aquino. Tradicional y sin embargo profético. ¿Por qué? Porque le había dado vuelta a la historia y la conocía de una manera no eurocéntrica, sino que lo pensaba desde Eurasia, desde el mundo semita. Y entonces, como dice muy bien Katia y mi alumno muy querido y amigo y colega, Juanjo, la introducción lo que yo digo se interpreta en una lucha histórica de 5000 años, como decía Gunther Frank. Nosotros pertenecemos a un bloque histórico de 5000 años, que empezó con el pensamiento indoeuropeo de la India persa, y que llegó a los griegos y romanos, y es lo que estudiamos en la facultad, y yo había estudiado, y ahora de pronto surge la cultura siria, babilónica, fenicia, palestina, judía, cristiana y musulmana, semita. Y esto los filósofos nunca lo habían considerado, jamás. Claro, Filón de Alejandría sí era un judío que agarró el pensamiento helenista, pero hace 20 siglos.
de los contemporáneos, nadie se enteró de eso. Y entonces mi visión es colocarme fuera de Europa. ¿Y de quién puedo partir? Puedo partir de la esencia misma del pensamiento griego, de Platón, no, antes que él, Parménides. Parménides dice, el ser es, el no ser no es. Y claro, una persona normal dice, pues tan obvia que no sé para qué enuncia tal cosas absurdas, ¿no? Ah, pero no decía eso. Decía, el ser es griego, el no ser es el no griego. Anthropos es el político. Y nosotros decimos, la definición de político es el viviente que vive en la ciudad. Y con eso hemos definido al político. No, la polis es solo griega. Y lo que no era griego para Platón era lo bárbaro, era lo otro. Y entonces, humano, anthropos, es el que ha vivido la experiencia de la polis griega. Y lo no son los egipcios, los asiáticos y los europeos que estaban al norte de Grecia. Para Platón eran los bárbaros, eran el no ser. Y entonces al leer eso dije yo soy el no ser. Y debo aprender a pensar desde el no ser del ser vigente. O es decir, ser latinoamericano es ser un mojado latino que no es un bárbaro. Y el que es un norteamericano rubio, de ojos azules, etc. Y entonces ahí ya tengo las grandes categorías de la filosofía, pero leída desde la experiencia semita con respecto a la indoeuropea. Son demasiados descubrimientos. Y cuando uno los dice rápido, parecen estupideces. Pero cuando uno las dice con las pruebas, entonces empieza a hacer una filosofía crítica y empieza a decir cosas que nunca han sido dichas. Y de ahí entonces que Levinas se sitúa en la alteridad del no ser. Y como judío que era, yo no soy judío, pero me interesa el judío porque es perseguido, porque ha sufrido el nazismo. Y entonces el ser era nazi y el no ser eran los, otros pueblos. Y qué decir de los judíos que masacró Hitler. Entonces Levinas dedica su segunda obra fundamental que se llama Ser de otra manera, más allá de la esencia. Para explicar eso, tendría que explicar toda la filosofía de Levinas, porque hablar de un ser más allá del ser europeo es justamente la alteridad del otro. Y la esencia para Hegel es el ser como fundamento, pero él dice más allá del fundamento. Entonces es más allá de la esencia y más allá del ser unívoco de Aristóteles hasta Heidegger. Y viene entonces una crítica feroz a la divinización del pensamiento dominante eurocéntrico. ¿Y qué estoy buscando? La posición de exterioridad de un latinoamericano. No para estudiar Levinas por ser judío, sino para ver qué significa ser otro que lo vigente, que ser otro del ser. Porque mi primera conferencia que dicté en Estados Unidos, que estudié para hablarles, porque sabía mi alemán, francés, italiano y demás, pero el inglés no lo sabía, y lo estudié para
dar algunas conferencias. Entonces, mi primera conferencia empezó así: yo voy a hablar desde el no ser, y decir lo que no es mentira. Quiere decir que ustedes van a tomar todo lo que yo digo como algo falso. Y entonces esa es una filosofía bárbara, como lo decía Atenágoras, que era un cristiano, es decir, un mesiánico, que les decía a los romanos: mi filosofía es una filosofía bárbara. Era el pensamiento semita cristiano. Y de ahí entonces, y ahora a ustedes, para terminar, porque como se dan cuenta, he dicho el 1% de lo que yo pienso, o ni siquiera, pero para terminar, últimamente estoy terminando una estética. Ya ayer mismo empecé a ultimar, vamos a ver si se publica. Pero gracias a una tesis que el doctor Gustavo Leiva estuvo presente, de un gran filósofo alemán, Blumenberg. Blumen, flores; Berg, montaña, montículo de flores. Es un nombre muy estético. Y él entonces habla de la metaforología, el tratado de las metáforas. Y en el tratado de las metáforas coloca a la literatura y a todos los mundos que creamos los seres humanos, metafóricos, entre los que se encuentra la religión. Y entonces la religión también es una gran metáfora que descubre el sentido. Para los griegos, el ser humano tenía alma. ¿De dónde lo sacó? Porque lo decían los persas y los hindúes, y entonces tenía alma. El alma no se puede probar ni filosófica ni científicamente, es una metáfora. Y el peor, que el cuerpo sea el origen del mal, como pensaba Plotino, y ese es el pecado original, porque en el mito adámico no hay pecado original, es la estructura de cualquier pecado. Y hablo del mito adámico, porque me tocó escuchar a Paul Ricoeur en la Sorbona sobre los dos grandes mitos del mal: el mito adámico en el paraíso y el mito de la necesidad trágica ante un ser humano que no es libre ante el destino de los dioses. Y eso hace la esencia del pensamiento trágico. Pero Adán es tentado por la serpiente, una serpiente que es la tentadora, pero entonces Adán es libre de rechazar o aceptar. En cambio, entre los griegos no había la eleutería de los griegos, no era una libertad psicológica, era política, no tenía concepto de libertad. Los dioses regían todo por el destino, mientras que el mito adámico, semita, ese es el primero que empieza a hablar de la libertad de cada ser humano ante, pues, los dioses aún. Y entonces tenemos mitos distintos. Y ese mundo mítico, metafórico, es también la religión. Y nosotros, en nuestra política, hemos dejado fuera esa religiosidad que yo diría, ante lo que el pueblo se arrodilla, yo me arrodillaré porque el pueblo se arrodilla, como dice el presidente de los mexicanos hoy, y por eso abrió las puertas del Palacio Virreinal hoy del gobierno
para que entraran todos los cultos de los indígenas. Y él respetuosamente visitó los altares en el Día de los Muertos, no porque él lo tenga como una metáfora propia, pero la respeta como metáfora del pueblo. No fue así el pensamiento liberal, ni tampoco el marxista o socialista en la Unión Soviética. En eso son de las cosas que tenemos que dejar en el siglo XX para abrirnos al XXI. Entonces, anécdotas. He dicho solamente 3 o 4 experiencias, pero para mí la marcante fue la experiencia de Israel. Ahí descubrí un mundo distinto, una lengua distinta, me destetó del pensamiento griego que me había dado la facultad de filosofía eurocéntrica, que son prácticamente todas las facultades de filosofía en México, en América Latina y en Europa. O es decir, piensan en la antigüedad, la Edad Media y el romanticismo moderno como Hegel. Y Novalis dice, nosotros inventamos la antigüedad. Los 2 siglos solamente últimos es que tienen esa visión de Europa como el centro de la historia. Y la historia va del este hacia el oeste. Estados Unidos sería el oeste de la Europa oriental. Y en este momento, para terminar, todo eso está en crisis. Notable. Y en esto Ramón es un especialista. Todo lo que yo pensaba se está realizando. Europa inventó una guerra poniéndole a Rusia la OTAN a sus puertas para que declarara una guerra y a través de la guerra entrara en cuestión su economía y se derrumbara. Lo que pasa es que como un tiro por la culata, el que se está derrumbando es Alemania, no Rusia. Y entonces los alemanes empiezan a decir, Estados Unidos nos exigió tomar medidas contra Rusia que nos va a hacer morir de frío en el invierno que viene. Y ahí, en medio del frío, los europeos van a pensar si su amistad con Estados Unidos es positiva o negativa. Estamos al final del reinado de la hegemonía norteamericana. Lo decía el maestro de Ramón, Immanuel Wallerstein, hace rato. Hace ya 30 años que vine hablando y estuve yo en seminarios con Wallerstein y lo convencí que la modernidad había empezado no con la Ilustración, sino en el siglo XVI. Pero en estos días Ramón habló sobre que en realidad eso tuvo antecedentes y fue la lucha del norte de Europa en el sur de Europa, Andalucía, donde practicó la dominación de una cultura musulmana árabe que después va a aplicar en las Canarias y va a aplicar en América Latina. Y entonces la modernidad está intrínsecamente ligada a la dominación eurocéntrica que ha pretendido en los últimos 5 siglos, que se está acabando porque surgen los chinos. Y entonces tenemos que redefinir todas las currículas de las facultades de filosofía para saber un poco quién es Confucio y la Analecta y qué son los Upanishads y qué surge de todo ello. Pero como esto es un testimonio, lo voy a terminar con otro testimonio.
que va a ser del pensamiento que a alguien puede juzgar como el más primitivo de América Latina, de los Tupi guaraní, que están en Paraguay, Bolivia, Brasil. Ellos no dejan ni un recuerdo de una casa de piedra, es decir, es una cultura casi evanescente, porque todo lo que se hace se lo come la selva, pero tienen una sabiduría que hace pensar. Miren, los Tupi guaraní tienen claridad sobre una cuestión, y cuando se lo planteo a mis discípulos, se quedan pensando y les pregunto, ¿quién de ustedes mereció nacer? ¿Quién mereció nacer? Algunos levantó la mano, pero después la fue bajando porque se dio cuenta que no podía. ¿Cómo voy a merecer nacer? Tendría que haber nacido, lo cual no merezco. Es decir, cuando el óvulo de mi madre fue fecundado por un esperma de mi padre, uno de millones, entró una cadena genética que empecé a ser yo. Empezó. ¿Lo podía yo merecer? No. Y entonces mi ser vivo es un don de la naturaleza, pero en ciencia matemática. Es un producto de la naturaleza, en la evolución. Y entonces, al llamar a la tierra madre, es una metáfora, pero es una metáfora con sentido racional. Todos nosotros debemos nuestro ser a la naturaleza. Y el ser que tenemos lo recibimos como don. Segundo, ¿y cómo yo pago el ser deudor de mi vida? Y ahí viene la ética guaraní. Y dice, la única manera de poder pagar el don que se me dio del vivir es donando a los demás. Porque si vendo o compro, sigo siendo deudor a la naturaleza o a quien sea de mi ser. Quiere decir que la acción ética es una acción que responde a la donación que he recibido del don de la vida y que retribuyo ahora en la donación a la comunidad. Eso es perfectamente racional. Y ni Einstein se ha descubierto. Y la gran ciencia no logra llegar a ese nivel de darse cuenta que la esencia del ser humano es también donación, servicio a la comunidad. Quiere decir que los pueblos guaraníes tienen cosas que enseñarnos, tienen una metafísica y una ética insigne que vale la pena trabajar sobre ella. Y yo, de hecho, he trabajado sobre ella por el principio primero de la ética, es la afirmación de la vida. Y entonces se vino la pandemia y Aristegui me dio un programa, la pandemia y la reflexión sobre ella. Hice 10 programas, pero después dejé porque no quería, verdad, seguir perdiendo tiempo como periodista. Pero fue muy interesante porque yo mostré que la pandemia es fruto de una lógica que tiene en el fondo la tasa de ganancia como su justificación, pero negando la vida. Y ecológicamente nunca la humanidad se ha afrontado como lo estamos haciendo ahora, de que realmente la civilización moderna extraordinaria en grandes descubrimientos
tiene a su espalda la negatividad porque nunca se dio cuenta de los efectos negativos de su civilización. Y ahora se nos aumentó la temperatura. Y este año empezó la sequía más grande de la historia. Hasta en Texas y en California han visto las huellas de los animales de 113 millones de años y estaban cubiertos por un arroyo que no había estado nunca seco en 113 millones de años y ahora se secó y se vieron las huellas de los dinosaurios y entonces es una sequía mundial, se están muriendo los selvas porque se queman por el calor y la sequía. Y bueno, estamos ante signos apocalípticos. Los caballeros del apocalipsis están funcionando por el mundo y la filosofía tiene que advertir en su política lo que está aconteciendo. Por eso el presidente que tenemos, excepcional, yo diría no merecido, porque no lo merecemos, está justamente en esa línea. Y en cambio, los tradicionales que dicen tener principios cristianos se le oponen para justificar la riqueza de los grandes bancos o de los que explotan al pueblo, vendiendo con ganancias en medio de una mortandad universal. La filosofía tiene grandes temas que plantear en el presente y en el próximo futuro. Se lo dejo para mis estudiantes porque ya no voy a poder producir mucho más. Hice lo que pude en mi vida y la vida se termina y hay que saberla afrontar. Gracias. Muchas gracias, Enrique, por todo lo que has aportado al mundo. Y aquí nos has dejado con la tarea de seguir adelante y partiendo de las contribuciones que el maestro ha hecho, que es la mejor contribución que podemos hacer los discípulos, es tomarnos en serio al maestro y echarlo adelante. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Y allá afuera están la mesa con los libros, así que adelante. Por favor, recuerdo que ahora en la salida mantengamos distancia del maestro y de su compañera Hanna para evitar mayores problemas de salud. Muy bien. Muchas gracias. Adelante. Un último aviso. Agarra el... Una última indicación muy breve y un agradecimiento. Dos personas que nos han ayudado mucho en el posgrado, la licenciada Andrea Arellana y el licenciado Enrique Espejel, nos han ayudado aquí en toda esa parte técnica que no siempre se ve, pero que debe ser muy bien apreciada. Van a subir, y nos han hecho el favor de grabar esta conferencia, y la van a subir a Facebook, por si alguien la quiere ver, en la página del posgrado en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, posgrado en Humanidades. Ya está, me dice Katia que ya está ahí, y ahora ustedes la podrán consultar seguramente. Muchas gracias a todos por su asistencia.